Hola amigas y amigos, tengan ustedes unas muy buenas tardes allá en Ecuador. Ya el martes me regreso a Pittsburgh, Dios mediante, estoy muy feliz por eso. Créanme que Londres no es una ciudad para estar más de una semana. Y lamento no haber podido subir un video el día de ayer debido a que tenía algunos problemas de mi espalda, entonces decidí nomás quedarme acostado todo el día con alguna terapia de calor y también tomando antiinflamatorios para ver si eso solucionaba el problema de mi espalda. Y para hoy tengo planeado un video comentando acerca de un tema que está tomando bastante vuelo en Ecuador, que es el problema de las concesiones. Desde hace algunas semanas ya se ha venido anunciando por parte de la Presidencia de la República, concretamente el asesor presidencial Santiago Cuesta, sobre un plan en marcha para concesionar algunas empresas, varias empresas que pertenecen al Estado ecuatoriano. Entre ellas las más relevantes estarían CNT, creo que TAME también está. Entonces hay un plan en marcha para concesionar estas empresas. Esto ha destapado bastantes reacciones por parte de distintos sectores del país. Muchos de estos sectores argumentan que la concesión es una mala idea porque se están concesionando, entre otras, las empresas más rentables del Estado, la principal de ellas CNT. Otros actores más alineados a sectores de pensamiento económico liberal y neoliberal y del sector privado también han argumentado que la concesión, que en principio es una idea viable, no es posible hacer comentarios con exactitud respecto a su impacto y efectividad si es que no se conocen los balances de las empresas públicas, si es que no se conocen las deudas, las nóminas de personal, y han criticado la falta de transparencia del gobierno en su anuncio sobre si se han hecho esos balances, esos estudios, y si es que se tienen esos datos para determinar en realidad cuánto podría obtener el Estado ecuatoriano vía concesión. Bien, un poco de introducción en el tema concesiones, que en realidad es un tema enmarcado en una temática mucho mayor que es, para algunas personas la llamarían la temática de modernización del Estado. Estas personas alineadas con los proyectos que el CONAM, el Consejo Nacional de Modernización del Estado, empujó en los años 90, veían la concesión de empresas del sector público ecuatoriano como un mecanismo para no solo modernizar el Estado ecuatoriano, sino achicarlo y hacerlo más eficiente en su gestión, al mismo tiempo que se le quitaba al Estado los problemas administrativos de tener que manejar estas empresas. Para otras personas la temática sería mucho más, o un poco más de carácter económico. Sería una temática de la política económica que quiere desarrollar el Estado ecuatoriano, y lo verían, la concesión lo verían enmarcado dentro de un proyecto de política económica neoliberal, alineado al consenso de Washington, que básicamente lo que decía era gobiernos pequeños, eficientes, capaces de hacer bien lo que tienen que hacer y sin inmiscuirse en tareas que mejor las hace el sector privado. Ahora, el consenso de Washington ha sido muy vilipendiado en Ecuador y no me quiero meter en este momento en ese tema. También la tarea del CONAM ha sido muy vilipendiada en Ecuador y no me quiero meter en el tema si el CONAM estaba en lo correcto o lo incorrecto. Pero este es el antecedente. Ecuador no es la primera vez que hablamos de concesión. En realidad hemos hablado de concesiones desde los años 90 y nunca hemos podido implementar exactamente bien el modelo de concesión y nunca hemos podido obtener resultados favorables de la propiedad y administración directa del Estado por parte de estas empresas. Bien, aquí viene el problema importante para entender el impacto de la concesión y entender la idoneidad de la concesión como idea. Más allá de lo que hizo el CONAM y más allá de cómo se ven las concesiones en políticas económicas neoliberales, el principio de la concesión es que el Estado es dueño de los activos, ya sea los activos, si vemos a la CNT como un activo, si vemos a TAME como un activo. El Estado es dueño de los activos, o mejor dicho, es dueño de las empresas. La titularidad de propiedad de esas empresas no la pierde el Estado, no la perdemos nosotros los ecuatorianos. Lo que el Estado hace es, ok, yo tengo esta empresa, no la he podido administrar bien, no he podido ver beneficios directos, ha sido un dolor de cabeza,
administrativo, político, técnico y también para los usuarios. Sector privado, ¿qué tal si es que tú manejas esta empresa por un tiempo determinado? Me vas a pagar una tarifa fija, única de entrada, digamos que me pagas, estoy concesionando TAME, digamos que me pagas $1.000, $1.000 millones por TAME, y digamos que te la concesiono a 10 años. Y tú ves las utilidades en esos 10 años, tú ves los costos también. A mí lo que me da son $1.000 millones. Eso es la concesión. TAME sigue siendo empresa propiedad del Estado ecuatoriano, pero no es administrada vía el sector público ecuatoriano, es administrada por un operador privado, quien asume los riesgos, asume los costos y asume los beneficios también. Si hace a TAME más rentable de lo que era TAME bajo administración directa del Estado ecuatoriano, el Estado ecuatoriano no ve rentabilidad adicional de esos $1.000 millones que recibió de entrada. Eso se queda en el operador privado. Bien. Aquí viene la otra cara de la moneda de la concesión. La otra cara de la moneda de la concesión es que la valoración de estas empresas no siempre es tan exacta. Son empresas muy grandes y no solo eso, son empresas que tienen problemas muy grandes y es muy difícil sopesar, ok, hay estos problemas, estos riesgos financieros, estos riesgos laborales, en algunos casos estos riesgos tecnológicos, versus las potenciales utilidades que podríamos ver en el tiempo. De manera muy sencilla, aquí se usan bastantes modelos econométricos. Básicamente las consultoras privadas que hacen las valoraciones de estas empresas nos cobran un ojo de la cara para hacer distintos modelos econométricos, que no es otra cosa que tomar como variable dependiente las utilidades futuras de estas empresas y calcular esa variable dependiente en función de distintas variables independientes claves. Por ejemplo, la utilidad de tu tienda puede depender bastante del tipo de productos que vendas, los horarios de atención que tengas, el precio promedio de los productos que tengas y el ingreso promedio de las personas que vivan a, digamos, 200, 300 metros de tu tienda. Entonces, en función de eso, puedes hacer un modelo econométrico que permite decir, ok, según estos factores cambien, las utilidades de mi tienda van a subir o van a bajar en tal cantidad. Eso hacen las consultoras internacionales que deberían hacer los balances que las personas, que muchos actores cercanos al sector privado ecuatoriano han criticado que el gobierno no ha transparentado esos balances para decir, bueno, la concesión de CNT nos va a dar $4.000 millones. No lo sabemos, porque los $4.000 millones están en función de asumir que la rentabilidad futura de CNT en los 20 años que se ha hablado que CNT va a ser concesionada va a superar al menos 3 o 4 veces los $4.000 millones para que una entidad privada quiera asumir la concesión. Si no, no es negocio para la entidad privada, así de sencillo. Entonces, estos modelos son buenos para calcular el efecto de algunas variables independientes. Por ejemplo, es fácil calcular el tamaño de la nómina sobre los ingresos futuros, es fácil calcular los activos fijos sobre los ingresos futuros, es fácil calcular el nivel de cartera vencida, si es que es una cartera vencida pequeña o alta, sobre los ingresos futuros. Ahora, ¿cómo calculas la coyuntura política? ¿Cómo calculas la probabilidad que cambien las leyes laborales? ¿Cómo calculas la probabilidad que puedas deshacerte de los sindicatos o hacer que los sindicatos de estas empresas trabajen un poco más eficientemente, no solo para buscar el beneficio de sus empleados y de sus miembros, sino también para buscar el beneficio de la empresa? Porque si la empresa no tiene rentabilidades, los empleados no pueden ver muchos beneficios adicionales. Es muy difícil usar estos modelos para calcular de manera medianamente probable y exacta el efecto que tienen variables menos cuantitativas en los ingresos de estas empresas y son variables muy independientes. Entre esas variables, como lo dije, la probabilidad de que cambien las leyes laborales, el impacto de las leyes laborales en la eficiencia de la nómina de la empresa, la probabilidad que los sindicatos estén dispuestos a llegar a acuerdos con el nuevo liderazgo de la empresa. Otros factores tales como el efecto de las políticas económicas en el país. La empresa al final del día, concesionada o no, está al vaivén de los tiempos económicos del Ecuador.
Si la economía del Ecuador no crece, la empresa, por más operador privado que tenga, no va a poder diversificar sus productos, no va a poder subir los ingresos de esos productos y no va a poder bajar los costos que tiene para ver utilidad al final del día de vender esos productos. Entonces aquí viene el problema, el otro lado de la moneda de la concesión. Sí, es una idea en principio, no está mala. Recibes 4.000 millones de dólares y no tienes que lidiar con el dolor de cabeza de que CNT funcione bien y que le dé un buen servicio a los usuarios del país. El problema es que esos 4.000 millones de dólares es muy difícil encontrar un modelo que diga que en efecto esos 4.000 millones de dólares son lo que CNT debería valer. Y aquí viene el tercer problema de la concesión. Como hay distintos modelos, hay distintas maneras de cuantificar y de factorizar las variables cualitativas en esos modelos, hay distintas valoraciones de lo que en efecto debería costar la concesión de esa empresa. Entonces, si tienes varios modelos que dicen, bueno, CNT, la concesión debería valer 2.000 millones de dólares. Otro modelo que tiene 4.000 millones de dólares. Otro modelo que dice 5.000 millones de dólares. Quien esté en contra de la concesión, al final del día va a escoger un modelo que no se haya escogido para valorar en efecto la concesión cuando se hace el llamado a ofertas para recibir ofertas de empresas que quieran adquirir esa concesión y va a decir, no, la empresa se concesionó por menos de lo que en realidad valía. Corrupción, falta de transparencia, uso doloso de lo que sea. Las personas que están en desacuerdo con las concesiones de una u otra manera encuentran argumentos legales para al menos denunciar que la concesión no fue hecha de una manera adecuada. Esto en parte es lo que atrasó las concesiones durante los años 90 que intentó empujar el CONAM. Simplemente era muy difícil llegar a una valoración exacta en la cual todo el mundo esté de acuerdo que pudiese usarse para decir, bueno, sector privado, tengo esta empresa eléctrica, ¿quién quiere manejar la empresa eléctrica por 20 años a cambio de darme 3.000 millones de dólares de entrada? Ahora, el otro problema, que no está tan relacionado al rol de los modelos en la valoración de la concesión, es más un problema a nivel social respecto a cómo los ecuatorianos queremos usar esas empresas y cómo entendemos el rol del Estado en nuestra sociedad. Y este en realidad es el problema más profundo. Lo de los modelos, créanme, al final del día, según los tiempos políticos, si se tiene suficiente habilidad, coyuntura favorable y apoyo en la sociedad y en la asamblea, la concesión puede ser pasada. El problema es que ese apoyo en la asamblea muchas veces depende de la postura de la sociedad. Y la sociedad ecuatoriana, exactamente 40 años después de haber vuelto a la democracia, aún seguimos debatiendo cómo rayos debería estructurarse el Estado ecuatoriano. Debería ser un estado con un efecto desarrollista en la economía ecuatoriana. Debería ser un Estado pequeño, que se ocupe solo de algunas tareas específicas como defensa, vialidad, seguridad interna, relaciones exteriores, justicia, pero que le deje la economía a los operadores privados. Esto lo vimos en la elección pasada. Guillermo Lasso argumentaba por un Estado más o menos similar al segundo, Lenín Moreno, tomando la batuta de Rafael Correa, argumentaba por un Estado más similar al primero, y nos venden este maniqueísmo en el cual lo tienes un Estado desarrollista que se dedique a usar las herramientas económicas para desarrollar la economía ecuatoriana y propender un desarrollo social que beneficie a todos los ecuatorianos, o tienes este Estado pequeño, inhumano, lo que sea. En realidad, dudo mucho que sea así. Y esto es materia de debate con quien me esté viendo. Entiendo que no deben estar de acuerdo conmigo. Entiendo que quizás están en desacuerdo con lo que voy a decir. Entre estos dos polos hay distintas opciones. No debemos entregarnos a esta selección maniqueísta. O desarrollismo o neoliberalismo. Habiendo trabajado en el sector público por varios años, esta es mi conclusión.
El sector público ecuatoriano es bueno para algunas cosas, es medianamente bueno para otras, es pésimo para otras cosas. Esas cosas cambian en función de quien tú le preguntes. Si me lo preguntas a mí, el sector público ecuatoriano es bueno para las tareas tradicionales de un Estado, seguridad interna, defensa, justicia, vialidad. Es medianamente bueno para otras relacionadas al desarrollo social, salud, agricultura, seguridad alimentaria, seguridad biológica, gestión de riesgos. Bueno, gestión de riesgos en realidad es la primera. Inclusive algunos elementos de política económica, sobre todo banca de desarrollo. Lamentablemente, el sector público ecuatoriano tiene bastantes deficiencias no técnicas. No es que no hay gente que no pueda hacer ese trabajo. Son deficiencias administrativas. La gestión administrativa que yo vi en el sector público da mucho. Te rompe el corazón. Te rompe el corazón. Una vez tuve que un oficio, bueno, un memorándum, me lo sellaron 13 veces en el mismo día, 13 veces recibido, porque, no tiene ese problema, no tiene ese problema, no tiene ese problema, vuelvan a hacer de nuevo. Casi 13 veces, al final del día tuvimos que paralizar ese proceso, porque simplemente cada vez que intentábamos ingresar el memo, tan solo para iniciar el proceso, había un problema. Nuestra gestión administrativa deja mucho que desear. Por eso es que en el caso de las empresas públicas necesitan modelos de gestión administrativa que sean lo último que tenemos que preocuparnos. Las empresas públicas y las empresas privadas también tienen que preocuparse de sus utilidades. Sí, en las empresas privadas tienes que esas utilidades van al bolsillo privado, pero en las empresas públicas esas utilidades también son importantes porque con utilidades sanas, las empresas públicas pueden desarrollar productos que puedan ser ofertados a la mayor cantidad de gente en la sociedad. Y no solo eso, como la concesión no significa que el Estado deja de tener participación, las empresas públicas con utilidades sanas y con un modelo administrativo eficiente le permiten al Estado obtener algunos recursos que puede después usar para desarrollar políticas sociales fuertes. Empresas públicas con utilidades fuertes generan tributos, IVA, impuesto a las rentas. No es que ese concesionario lo dejamos libre del impuesto a la renta. A más renta gana, más impuesto de renta obviamente va a tener que pagar. Entonces todo eso le da al Estado recursos. ¿Quiere decir esto que estoy a favor de la concesión? No estoy a favor de la concesión. Estoy en contra de estigmatizar la concesión. Estoy en contra de esta selección maniqueísta donde solo tienes o Estado desarrollista o Estado neoliberal. No, hay cosas en el medio de estos dos polos, permutaciones y combinaciones que podemos hacer de distintas opciones para encontrar lo que mejores resultados al final del día nos dé. Si algo, soy pragmático respecto a las concesiones. ¿Podrían funcionar con las empresas altamente rentables? Sí. ¿Estaría yo dispuesto a dejar ir esa renta por una tarifa fija de, digamos, 4.000 millones si es que valieran eso? Sí, porque si las hacen más rentables, voy a ver más impuesto a la renta. ¿Es probable que las hagan más rentables? Si es que hay un apoyo del Estado ecuatoriano, sí. Esas empresas públicas no son para generar plazas laborales. Se generan plazas laborales para ofertar productos. Y a más productos y a más utilidades se generen, más plazas laborales se pueden abrir y son plazas laborales más sustentables. Pero como estamos manejando esas empresas públicas hoy en día, las vemos como más bien máquinas generadoras de empleo que por generar empleo muchas veces no generan utilidades. Estoy de acuerdo en la concesión de otras empresas como TAME, creo que TAME no. ¿Por qué? Porque TAME tiene un rol estratégico muy importante en conectividad para un estado ecuatoriano en el cual tenemos una parte del país que es la Amazonía, que es muy difícil conectarla íntegramente con el resto de las partes del país. ¿Quiere decir eso que estaría yo cerrado de idea de concesionar TAME? No, si me ofrecieran un plan de concesión viable por TAME, y viable quiere decir que se haya valorado lo más exactamente posible y que haya la probabilidad más alta de que TAME se vuelva más rentable en el tiempo,
cumpliendo en parte un fin social, que es conectar esas partes del país, ¿por qué no? Es una buena idea. Entonces, ¿qué quiere al final del día decir esto? ¿Cuál es al final del día la conclusión sobre las concesiones que puedo darles yo? Son muy difíciles de hacer porque la valoración exacta de las empresas es siempre un tema de alto debate. Y con una sociedad tan fragmentada en torno a si es que tenemos un Estado desarrollista, un Estado neoliberal, ese debate a veces se puede volver muy malsano. Se usan las distintas valoraciones que pudo tener la concesión en contra de las personas que seleccionaron una valoración específica y luego se argumenta, se reclama que hubo foul en la concesión, que fue corrupta, no fue transparente. Bien, yo creo que la conclusión es primero que las concesiones son muy difíciles. Segundo, que por su dificultad no creo que la apuesta de la política económica del gobierno para cerrar el problema del déficit deba ser concesionar todas esas empresas, porque créanme que no se van a hacer las concesiones en los últimos 2 años que le quedan a Lenín Moreno. No, si algo, las concesiones toman bastante tiempo que hacer. Y eso, solo la valoración, día de recibir ofertas y ver que las ofertas sean lo más cercanas a lo que nosotros queremos es otra historia. Y tercero, las concesiones en sí mismas no son una mala idea. No hay por qué oponerse a la concesión como un modelo administrativo. Lo que hay que sí es buscar que la concesión cumpla al menos 3 objetivos. Primero, hacer las empresas realmente rentables y más rentables que bajo propiedad estatal. Segundo, quitarle al Estado el dolor de cabeza administrativo que es mantener esas empresas operando. Y tercero, asegurarse que los tributos de esas empresas vayan al Estado ecuatoriano y que con esos tributos el Estado ecuatoriano realice la política social y la política económica que es necesaria para el bienestar común de todos nosotros los ecuatorianos. Eso es lo que tengo para ustedes el día de hoy. Espero que todos estén muy bien, espero que yo me mejore en mi columna, espero con muchas ansias volver a Pittsburgh, porque créanme que la comida en Londres es pésima, aunque mañana voy a comer comida india a North Wembley, bueno, a Wembley Central, que queda cerca del estado de Wembley. Ahí es como un barrio indio, entonces voy a comer barfis, que son unos dulces indios, y también voy a comer idlis, que son como unas especies de arepas de arroz india. Bueno, voy a comer bastante comida india, que es lo único bueno que hay en esa ciudad. Espero que tengan un muy buen fin de semana. Pásenlo muy bien.